¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Espero de verdad que hayan disfrutado a Manuel Hernández Borbolla, a Narrativas, por supuesto también, a Ricky Valderas y Fede Bonazo. Siempre es importante escuchar diversas opiniones, diversos puntos de vista. Si no estás de acuerdo, si estás de acuerdo, lo importante siempre es tener diferentes perspectivas de las realidades para poder, por supuesto, tener tu propio punto de vista o no debatir en un momento dado cuando tú no estás de acuerdo. Todo, absolutamente todo se vale y siempre, por supuesto, ustedes lo saben con total honestidad intelectual, con total rigurosidad de parte de cada uno de los que integramos este canal, por supuesto. Oigan, voy a platicar otra nota que estuvo lugar hace unas horas, pero que me parece importante profundizar con ustedes. A ver, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseveró que la violencia que se está viviendo en Sinaloa no es culpa de su país, ¿no? Como afirmó el presidente López Obrador. En una conferencia de prensa que fue realizada en el Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, ahí fue interrogado respecto a las declaraciones hechas el jueves por el mandatario sobre que Washington es corresponsable de la situación de confrontación e inestabilidad que hay en la entidad tras el secuestro y el traslado de Ismael el Mayo Zambada sin el conocimiento de México. Dice Ken Salazar, cuando se dice que Estados Unidos, nosotros somos responsables por lo que está pasando en Sinaloa y en otros lugares, pues no estoy de acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y solucionar, fue lo que dijo Salazar. López Obrador el jueves, el presidente reclamó que la inseguridad que prevalece en Sinaloa es coyuntura generada tras este acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y uno de los grupos del crimen organizado que opera en Sinaloa a fin de arrestar al Mayo sin considerar a México. A ver, mire, más allá de la coyuntura, yo le diría al señor Ken Salazar que no sea hipócrita, que no sea mentiroso, que defienda su postura sin tratar, por supuesto, de tapar el sol con un dedo o sin creer que los mexicanos y mexicanas somos tontos. ¿Y por qué asumo esta postura a lo mejor tan directa en un momento dado? Porque claro que Estados Unidos es copartícipe, corresponsable, coautor de la violencia que hemos padecido durante tantos y tantos y tantos años, y no solamente la relacionada a la guerra contra las drogas, sino también a la violencia producto del Estado con el afán de represión de los años 50 y 60, así como 70. Incluso la guerra contra el narcotráfico en México, esa guerra que Estados Unidos impulsa con tanta decisión y que aquí en México la aplauden y la desean personajes de la derecha, personajes del conservadurismo, como es el propio Javier Lozano, por ejemplo, o el propio Héctor de Mauleón, o el propio, ¿quién le gusta? Enrique Krause, León Krause y demás. Bueno, la guerra contra el narco que se profundizó con Felipe Calderón, continuó en esa tesitura el propio Enrique Peña Nieto, es una modalidad de guerra sucia, de guerra contrainsurgente, que reprime la movilización, la protesta, criminaliza poblaciones, derechiza sectores sociales tradicionalmente insumisos, extermina grandes volúmenes de civiles inocentes. La hipótesis de que el narcotráfico es la dictadura en México se sostiene y se sostiene en indicadores que coincidentemente mostraron un comportamiento análogo durante los regímenes militares en Sudamérica. Y ojo, yo le modificaría nada más que no es el narcotráfico, es la dictadura del crimen organizado, ese crimen organizado que tiene la capacidad de llevar a cabo la militarización de las estructuras de seguridad, las desapariciones forzadas, la tortura atribuida a efectivos militares, la aniquilación de activistas defensores de derechos humanos, de periodistas, la multiplicación de ejecuciones sumarias extrajudiciales. En suma, estamos hablando de un conjunto de acciones que por definición constituyen una violencia de Estado. Una violencia de Estado patrocinada, promovida, señor Ken Salazar, por si usted lo ignora, por su corporatocracia delictiva, que exige cada uno de esos pasos y que aparte los financia y aparte los patrocina y que encontró aliados en el poder político de este país que sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de humanidad, sin ningún tipo de amor a esta patria, decidieron hacer lo que ustedes les pedían, les exigían, les ordenaban. Incluso, señor Can Salazar, mucha de la molestia de su jefe Anthony Blinken o de Merrick Garland se debe a las negativas que han tenido de esta parte de no aceptar ciertas imposiciones que se sabe van a generar mucha más violencia. El caso del famoso Culiacanazo, el caso
donde el presidente ha dicho abrazos, no balazos, atender las causas. El caso, por supuesto, de López Obrador, que no ve que haya una trascendencia en la decapitación de los cárteles. En fin, y a lo mejor para que me sigan diciendo traumado con eso, nada es cierto. Pero, señor Ken Salazar, todo va de la mano de esa corporatocracia que a usted le dio la embajada, que a usted lo premió con el lobby hecho hasta el momento para seguir tratando de robar lo que es el sector eléctrico de nuestro país, a esa corporatocracia neoliberal, ¿no? Porque a final de cuentas le digo algo, señor Ken Salazar, la evolución o maduración del neoliberalismo nos permite reparar acerca de eso que es constitutivo, de su materialidad, como dicen los expertos, las expertas. Hoy se sabe que el neoliberalismo es más que solo un recetario que prescribe cómo debe intervenir el Estado en la economía. Es un componente central, sí, efectivamente, una característica genuina, ¿no?, de la tradición del liberalismo moderno, recetar modos de intervención estatal en una economía capitalista, pero comprendo otros aspectos, señor Ken Salazar, no menos importantes y que a ustedes en Washington les encanta hacerse como el tío Lolo. El neoliberalismo proporciona instrucciones precisas para arrebatar patrimonios, derechos a las poblaciones, transferirlos a grupos privados que gestionan privadamente esos recursos. No es el know-how de la hemorragia, la rapiña posmoderna, es además una estrategia política ideológica que reformula las formas y contenidos de la dominación en los términos y las condiciones que reclaman las formas contemporáneas de producción y acumulación de plusvalía. Y si bien el liberalismo clásico alguna vez fue una teoría para dotar de vida política y derechos a los individuos, el neoliberalismo es exactamente, señor Ken Salazar, lo contrario, aun cuando asista a los planteamientos liberales clásicos para justificar los programas torales. Por ejemplo, el neoliberalismo, señor Ken Salazar, es la negación de esa abstracción soberana depositaria de garantías, derechos, dignidad o libertades que en el lexicón de la teoría política se conoce como ciudadano. La relación social ya no se establece como entre ciudadanos que compartan una historia, sino entre consumidores que intercambian productos o no consumidores que pierden la condición humana. Eso es mucho sentido del neoliberalismo que ustedes impulsan. Un neoliberalismo que emerge como una solución a las averías del capitalismo, una estrategia multinacional para la recapitalización de la banca. Por ejemplo, la crisis del 82, el efecto tequila del 94, que forman parte de la historia neoliberal en México, crisis que profundizaron la miseria de la población, especialmente la rural, por cierto. Miles de campesinos emigraron del campo a las ciudades, ciudades sobrepobladas que ya tenían problemas de desempleo, se fracturaron tejidos comunitarios, los que se quedaron en el campo tuvieron que optar por sembrar maíz o sembrar opio y cannabis, partiendo muchos de ellos hacia esta segunda opción, incluso forzados por la misma dinámica neoliberal. Y la joya de la corona, señor Ken Salazar, no podemos dejar de hablar del NAFTA o Telecam, ¿no? La joya de la corona, la criatura regional de integración neoliberal que llevó el negocio de la droga a alturas antes desconocidas. Punto. Esa es la realidad. Nunca lo van a admitir ustedes, señor Ken Salazar, pero lo cierto es que las condiciones estaban servidas para un incremento meteórico del tráfico de droga de México a Estados Unidos. Todo esto cortesía de la recién pactada porosidad de esta frontera y nos quieren hacer creer que no sabían ustedes de este riesgo, que no sabían ustedes de esta situación. Esa modalidad de integración neoliberal condensa todos, absolutamente todos los fenómenos que en el presente cobran una notoriedad alarmante. El Telecam, que ahora se conoce como Temec, es presuntamente el epítome de la libre empresa. Se basa en una libre circulación del capital, pero una nula movilidad del trabajo. Bueno, curiosamente, tras la firma precisamente de este tratado, ¿qué cree que hizo Estados Unidos? Poner un montón de militares, por cierto, en los más de 3.000 kilómetros de frontera que comparten los dos países, pero no lo hizo, no que usted para combatir al crimen, al narcotráfico, ¿no? Fue para combatir la migración, porque ese es otro de los puntos que les importa, pero increíblemente las cuestiones legales o ilegales pasaron sin ningún problema por esa frontera tan militarizada. ¿Por qué razón? Pues porque podían hacerlo. La guerra suministró la base para una gestión militarizada de todas las poblaciones, la muerte a gran escala
Es solo el resultado natural de esa ecuación, señor Ken Salazar, que involucra militarismo, vacíos legales, mercados criminales, conflagración, vidas sin derecho a ser vividas, es decir, desechables como lo pintan los jefes que usted tiene y los lobistas que mandan en Washington. Que las principales víctimas de la mal llamada guerra contra el narco sean pobres, migrantes, campesinos, indígenas, no es accidental. Así de sencillo, es notablemente esos sectores a los que privó de derechas y garantías el neoliberalismo, y es contra ellos o a pesar de ellos que ustedes, señor Ken Salazar, llevan a cabo esa guerra. El neoliberalismo y la guerra se entretejen, es una respuesta multifactorial a la crisis por parte de la oligarquía. Roberto Saviano, este gran investigador de las mafias, es muy claro en todo eso cuando habla de la desregulación financiera y el poder criminal que van de la mano. La crisis económica, las finanzas devoradas por los derivados, los capitales tóxicos, el enloquecimiento de las bolsas, casi en todas partes, están destruyendo las democracias, destruyen el trabajo, las esperanzas, destruyen créditos, destruyen viviendas, pero lo que la crisis no destruye, señor Ken Salazar, ¿qué cree? Son las economías criminales. Esas economías criminales que lavan dinero en un sistema financiero legal, sin ningún tipo de límite, que pueden abrir o asociarse con empresas instaladas legalmente, sin ningún tema de por medio, que ustedes pueden detener a todos los narcos que quieran, habidos y por haber, y no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son ustedes los jefes del negocio, porque son los grandes empresarios o los empresarios grandotes, los jefes de este negocio. Hoy, en más de 10 días ya, 12, 13 días de violencia en Sinaloa, van 56 muertos, 4 mujeres, por cierto. Hay decenas de despojos de vehículos y privación de la libertad. En Chiapas, otro territorio desechable dictado por su corporatocracia, señor Ken Salazar. Alrededor de las 7 de la mañana del viernes, un grupo de hombres armados llegó a una modesta vivienda ubicada a un costado del Panteón Municipal de Berriozábal. Se llevó de manera violenta a una persona del sexo masculino. Tras la huida, incendiaron la casa, señor Ken Salazar, y en su interior falleció calcinada una niña de 3 años. Esa es la violencia que su guerra, que sus intereses, que su neoliberalismo, que ustedes promueven con tanto ahínco, es lo que ha generado. Yo no justifico errores de ningún gobierno mexicano ni incapacidades estatales, federales y demás, pero no nos venga a decir, señor Ken Salazar, que ustedes no son los que están generando una violencia tan brutal y tan atroz, porque caray, ustedes siempre han puesto las narices y no solamente ahora también ponen las armas desde hace mucho tiempo para que nosotros nos matemos, para sus propios intereses. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Póngale pulgar arriba si les gustó el video, déjenos sus comentarios, por supuesto, ya lo saben. Em, Suscríbanse, es muy importante también, por supuesto, ya sabe la ruta. Ve el video, si le gusta, palomita, se suscribe, lo comparte. Y si hay chance, super chat, super gracias o únanse al canal como formas de monetización. Muchas gracias y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.